A veces, las personas no desaparecen. A veces, simplemente dejamos de mirarlas. Por días, semanas, incluso años. La respuesta estuvo ahí, en la habitación correcta, en el lugar evidente. Cuando pensamos en una desaparición, nuestra mente viaja lejos, a bosques oscuros, a ciudades desconocidas, a manos extrañas. Nos imaginamos lo peor, porque lo peor suele ser lo más espectacular, lo más cinematográfico. Pero la realidad muchas veces es mucho más silenciosa y mucho más cercana. Hoy no vamos a hablar de un secuestro elaborado, ni de una fuga planificada. Vamos a desarmar un caso donde la verdad se escondió a plena vista, protegida no por muros o cerraduras, sino por la simple suposición humana. La historia que estás a punto de escuchar es un recordatorio de que, a veces, el lugar más difícil de registrar es nuestra propia mente y las ideas preconcebidas que guardamos en ella. La llamada entró a las 7:14 de la mañana. Una voz quebrada. Apenas un susurro no está. Así empieza casi siempre. Una ausencia, una palabra que se repite como un eco en una casa vacía. La patrulla llegó primero. Las luces azules y rojas pintaban las ventanas de una mañana que prometía ser normal. Para las 8, la casa ya era una escena. Cinta amarilla que cortaba el paso, vecinos curiosos asomados en sus puertas, murmurando teorías. Y luego, las cámaras llegaron antes que las respuestas. Como siempre, equipos de noticias transmitiendo en vivo la angustia de una familia, convirtiendo una tragedia privada en un espectáculo público. El foco de la investigación se centró de inmediato en el exterior. Salió por la puerta principal, alguien lo vio caminando por la calle. Se desplegaron unidades caninas. Helicópteros peinaron los alrededores. Voluntarios se organizaron en grupos de búsqueda. Se revisaron horas y horas de grabaciones, de seguridad de tiendas cercanas, de cámaras de tráfico. Todos buscaban afuera. Cada pista, cada testimonio, apuntaba hacia el mundo exterior, hacia lo desconocido. La casa, una vez registrada superficialmente en los primeros minutos, fue declarada limpia. Se convirtió en el centro de operaciones, el lugar seguro, desde donde se coordinaba la búsqueda de alguien que ya no estaba allí, o eso creían todos. Nadie miró adentro, no de verdad, no con la intensidad que se reservaba para los bosques y los callejones oscuros, porque la casa era el hogar, el santuario, y en los santuarios, asumimos, no ocurren estas cosas. La ausencia era un hecho, y la mente de todos ya había decidido que esa ausencia significaba distancia. Un error fatal. La reconstrucción de las últimas 24 horas pintaba un cuadro de abrumadora normalidad. El desayuno a las 8, la salida al trabajo, el regreso por la tarde, una cena tranquila, una película en la televisión, puertas que se cierran con el clic de siempre, camas tendidas con la misma rutina de cada noche, un beso de buenas noches. Y esa normalidad se convirtió en el enemigo más peligroso de la investigación, porque cuando todo parece normal, la mente se resiste a aceptar lo anormal. Los investigadores, los familiares, los amigos, todos se aferraron a esa calma aparente. Aquí no pudo pasar nada, se decían unos a otros. Esa frase, repetida como un mantra, se convirtió en una barrera invisible que desvió la atención de la verdad. Si no hubo pelea, no pudo haber un acto de violencia dentro de la casa. Si no hubo una nota, no pudo ser una huida voluntaria. La lógica se construyó sobre la base de una rutina perfecta, ignorando que la vida rara vez es perfecta, incluso cuando lo parece. La normalidad previa creó un punto ciego, un área enorme de la realidad que nadie se atrevió a cuestionar. Se buscaron explicaciones complejas, elaboradas, porque la explicación simple era demasiado contradictoria con la imagen de paz que todos habían aceptado. La idea de que algo terrible pudiera nacer de un día tan común era, sencillamente, impensable.
Y en esa incapacidad para pensar lo impensable, se perdieron horas, días, semanas. La policía desplegó sus recursos con manual en mano, mapas topográficos, cuadrículas de búsqueda, entrevistas a vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Cada persona que había tenido contacto en los últimos días fue interrogada. Se analizaron registros telefónicos, movimientos bancarios, actividad en redes sociales. Se construyó un perfil psicológico. Se exploraron todas las teorías posibles, un secuestro por deudas, una desaparición voluntaria, para empezar una nueva vida, un encuentro desafortunado con un extraño. Hicieron todo lo que se supone que debían hacer, pero ignoraron lo más simple, porque lo obvio, a menudo, parece imposible. El protocolo dictaba que la casa debía ser registrada una vez, a fondo, y así se hizo, o al menos, eso se escribió en el informe. Se abrieron armarios, se miró debajo de las camas, se revisaron las habitaciones principales, pero fue una revisión de rutina, una formalidad. Nadie consideró que la primera búsqueda, hecha con prisa y bajo la presión de encontrar a alguien afuera, pudo haber sido imperfecta. El lugar más evidente, aquel que estaba justo en el centro de todo, se convirtió en un fantasma, un espacio que se daba por descontado. La falla no fue tecnológica, no fue falta de personal, fue una falla cognitiva, una ceguera de taller. La certeza de que la respuesta estaba allá afuera era tan fuerte que nadie se detuvo a pensar. Y si nunca se fue, nadie revisó ese lugar 2 veces. Cuando finalmente lo encontraron, no fue lejos, no fue en un bosque remoto, ni en el maletero de un coche abandonado. No fue oculto por un criminal brillante. En un espacio que había sido ignorado, pasado por alto, no una, sino decenas de veces. Un lugar de difícil acceso, sí, pero no imposible. Un rincón olvidado, un altillo mal cerrado, un sótano tras una estantería pesada. Un lugar que requería un segundo esfuerzo, una segunda mirada, una duda sobre el trabajo ya hecho. La verdad emergió no por una pista brillante, sino por un detalle mundano. Un olor extraño que tardó en manifestarse. Una inconsistencia notada por un familiar que se negaba a rendirse. El descubrimiento no trajo alivio, sino una nueva clase de horror. El horror de la proximidad. El horror de la negligencia. Porque aceptar donde estaba significaba aceptar quienes fallaron. No había un monstruo externo a quien culpar. El fallo estaba en el sistema, en las suposiciones, en la prisa, en la certeza humana de saberlo todo. La verdad no liberó a nadie. Al contrario, atrapó a todos en una red de culpas y preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudimos no ver? ¿Cómo pudimos estar tan cerca y a la vez tan lejos? El verdadero peso de la tragedia no fue solo la pérdida, sino la conciencia de que pudo haberse evitado con una simple pregunta: ¿hemos buscado bien aquí? Al final, este no fue un misterio complejo. No hubo un genio criminal, ni una conspiración elaborada. Fue una simple y trágica cadena de suposiciones. La primera suposición: no está en la casa. La segunda: la primera búsqueda fue suficiente. La tercera: alguien más ya habrá mirado ahí. Cada suposición, cada pequeña renuncia a la duda, fue un eslabón que empujó la verdad un poco más lejos, hasta hacerla invisible. La persona no desapareció en el espacio, desapareció en las grietas de nuestra atención. Fue un caso resuelto no por la brillantez, sino por el agotamiento de todas las demás opciones, cuando la única que quedaba era la que se descartó al principio. Un recordatorio brutal de que nuestra percepción es limitada y que la certeza es, a menudo, el mayor R de los engaños. Tal vez el verdadero horror no sea lo que pasó, sino todo lo que no hicimos, toda la energía gastada buscando en la dirección equivocada, mientras la solución esperaba en silencio, a solo unos metros de distancia. Esta historia nos obliga a mirar nuestros propios puntos ciegos,
a cuestionar lo que damos por sentado, porque a veces el lugar más peligroso, el más traicionero, es aquel que creemos conocer a la perfección. Nuestro hogar, nuestra mente, nuestras certezas. Esto fue Bellroom Excellency. ¿Crees que las historias merecen ser contadas con silencio, respeto y evidencia? Suscríbete. Mañana abrimos otro archivo.